Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Les vamos dando la bienvenida. Buenas tardes, también saludo a todos y todas. Vamos a esperar unos minutitos para comenzar. Vamos a esperar que terminen de ingresar todos y todas. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, no sé si quieren ir contándonos antes de que el profesor Sebastián Chun empiece, de dónde vienen, desde dónde nos están escuchando, desde dónde están participando, aunque sea por el chat, o bueno, quien quiera hablar puede abrir el micrófono y hablar, pero si no se atreven, por el chat puede Hola, ser también. Hola Valeria, ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Valeria y bueno, yo soy de Fraiventos, de Uruguay. Así que nada, agradezco por esta oportunidad de poder compartir este espacio. Y ¿Hace bueno, calor ahí, Valeria? mucho, Ah, mucho bien, calor. Sí, sí, ahí también. tremendo. Yo quiero saber si hay alguien que está en un lugar donde no hace calor, así lo envidiamos o la envidiamos sanamente. Entre Ríos. Bueno, Camila, ¿qué tal? Desde Villaguay. Bueno, ¿alguien más nos quiere contar desde dónde nos están escuchando el día de hoy o la tarde de hoy? Sí, también tenemos noción del alcance que tiene. Desde San Miguel de Tucumán, Leila. Bueno, bienvenida, Leila. Desde Olavarría, Jimena. Córdoba. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca. Bueno, esto se volvió internacional, además, con la participación de Valeria también. Bueno. Sí, desde la Calbrazo de Buenos Aires estamos sufriendo acá. Bueno, eh, ¿estamos? ¿Son y uno? ¿Sí? Sí, Estamos, bueno. Entonces, ahora sí, vamos a pasar como un momento más formal. Me presento, yo soy Andrea Ballarini, trabajo en la UNIPE, soy profesora de UNIPE. eh, y Sebastián Chun, el profesor que hoy va a estar a cargo dictando esta charla o este taller. Eh, Trabaja también en UNIPE, es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Allí se desempeña como docente de la Cátedra de Metafísica, en la carrera de Filosofía. También es profesor, como les dije, de la UNIPE, del área de la formación general, y además dicta seminarios de grado y de posgrado en otras reconocidas instituciones. Dedica su investigación al pensamiento ético-político de la deconstrucción, ha sido becario doctoral y postdoctoral del CONICET y obtuvo además una beca de investigación en la Universidad de Buenos Aires. En el 2021 publicó su libro Democracia por venir, Ética y Política de la Deconstrucción por la editorial Prometeo. Bueno, las dejo entonces en manos y compañía de Sebastián. bueno. Ahora sí, también saludo formalmente. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sumarse en esta tarde calurosa. Entiendo que calurosa para todos y todas, porque nadie dijo yo estoy en un lugar donde hace mucho frío, así que asumo que estamos padeciendo el mismo calor. Y a un modo, esta charla no está mal que empiece hablando del clima. ¿No? Vieron que obviamente el clima es la charla más cotidiana, sobre todo en situaciones medias incómodas, como subiendo o bajando un ascensor, en la espera para un turno médico. ¿No? Yo soy una persona que transita mucho las salas de espera médicas y generalmente prefiero el libro, pero siempre hay alguien que te gana de mano y te dice, qué calor, ¿no? Y dice, no tiene sentido, pues es como para compartir el padecimiento o el sufrimiento, así que no está mal haber empezado hablando un poco del clima. Y no está mal justamente porque el comienzo de esta conversación o de esta charla va a tener que ver también con ese uso cotidiano que casi se podría dar también, ¿no? Un uso, me imagino, en el ascensor o en una sala de espera de algún turno médico, el uso que se hace de manera cotidiana de este término que es de construcción, ¿no? Que es un término que aparece, que circula y mucho. Entonces, antes de comenzar formalmente, ¿no? a proponer, digamos, lo que he preparado para la reunión del día de hoy,
como relativamente somos pocos y pocas, me interesaba un poco abrir el juego y saber, si tienen ganas, obviamente, y si quieren abrir el micrófono es mejor, sobre todo para que quede grabado, porque en lo del chat se pierde. ¿Qué les resuena a ustedes cuando escuchan la palabrita deconstrucción, ¿no? Un poco qué es lo que les viene ahí a la mente, por decirlo así, cuando escuchan esa palabra que de golpe, para quien estamos en Argentina, entendemos que circula desde la mesa de Mirta Legrand, ¿sí? Hasta, ¿no?, textos académicos casi incomprensibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos ese término? ¿Alguien levantó la mano? Dale, Valeria, te Feminidad. escuchamos. Sí, a mí cuando escucho esa palabra lo que se me viene es como derribar, como tirar abajo algo. Bien, Es bien, la bien, primera imagen al menos que se me viene. bien. Yo voy a parecer que estoy distraído, pero en realidad voy a estar tomando apuntes, ¿sí? Derribar, tirar abajo. ¿Derribar o tirar abajo qué? Algo que está edificado, algo que está construido, cualquier estructura. Es una imagen abstracta que se me viene. Una estructura. Buenísimo. ¿Sí? Entonces la deconstrucción, esta idea de derribar, tirar abajo, y obviamente se puede derribar o tirar abajo algo que previamente haya sido construido, ¿sí? Lo cual no es una aclaración menor, ¿no? Claro, tiene que haber sido primero construido para luego ser derribado. Pero Bien, bien. Sí, quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque sobre lo que digo y lo estoy pensando, no es como una destrucción, sino como es una es derribar algo, pero darle otra forma a eso también. Es como una imagen que está en movimiento, no es una imagen de que se destruyó algo y quedaron ahí las cosas, pero si no sería destrucción, es como algo que se va reacomodando. bien. A ver, sería algo así como, bueno, derribamos, a ver, por decirlo así, deconstruimos para luego construir, algo así como si Sobre fuera, lo que ya está ahí, como que lo reacomodo a lo que está ahí. Es con eso. Esa es la bien. imagen. Esa es Está mi bien, está muy bien, está imagen. muy bien, está muy bien. Y sirve mucho para pensar, ¿no? Yo ahí te preguntaría, te podría preguntar, por ejemplo, bueno, pero entonces, ¿lo derribamos por completo o algo queda y sobre eso seguimos construyendo? Quedan los materiales, les doy otra forma. Bien, perfecto. Entonces, se derriba, queda ahí, claro, todos los cimientos, todo el medio rotito, y rearmamos otra cosa, le damos otra forma. Bien, bien, me gustó, me gustó. ¿Qué más? Bueno, ya que vos decías que se deconstruye lo construido, en realidad creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con, a ver, son ideas, conceptos a veces sociales, que son en definitiva una construcción social, y por ahí esto tiene que ver con deshacer ese proceso y ver los procesos que entraron en esa construcción social para llegar a un concepto, a una idea, de cómo rastrear la genealogía de esa construcción para poder comprenderlo y a partir de allí, como decía la compañera, por ahí pensarlo de otra manera, desarmar las tramas a veces de poder que están allí en la construcción de ciertas ideas. De ahí pasa por esas cosas, ¿no? Bien, 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 Marcela, te agradezco y es muy importante lo que acabas de sumar. ¿Sí? ¿Quién más? No es importante, no requiere que tengan un concepto como muy elaborado, ¿no? Sino que, bueno, cuando yo lo escucho, pienso en esto, ¿sí? También, digo, no necesariamente tiene que ser una cosa muy, muy elaborada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo cuando hablaban las compañeras recién, se me venía también la idea de esto de la deconstrucción como desarmar algo sólido, algo calcificado, ¿no? Como que no es fácil la deconstrucción, que requiere un proceso de algo que está muy enquistado para romperlo. Bien, 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 bien. O sea que es algo, a ver, como que venimos a sumar algo, no solo ha sido construido, sino que de algún modo se ha como solidificado al punto tal de, y vamos a usar esta idea, ¿no? Porque hablamos antes de construcción social, al punto tal de haberse incluso naturalizado, ¿no? Como que se Exacto, naturalizó eso, está sólido. Y bueno, la deconstrucción está tiene que ver con, instituido. bien, bien. Gracias, Vanessa. ¿Quién más? Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Desde Viedma, Río Negro. Buenas. Sí, un poco eso que hablaba Vanessa sobre la solidez. Me parece que eh, lo que busca la deconstrucción, o por lo menos el concepto, creo entender, de Derrida es la disolución de lo que se solidifica como pares dicotómicos
o versus o opuestos únicos para poder de alguna manera ver todo lo que hay en medio, me parece. Bien, bien, bien. Muchísimas gracias Entonces, por... Sí, sí, dale. ante esa solidez, la disolución y de esos pares, ¿no? Que muestran como un bloque sólido de un extremo a otro. Bien, bien, muy importante, ¿no? Esta idea de los pares dicotómicos y cómo la deconstrucción tiene que ver con un transitar el entre, ¿no? Como podríamos llamarlo, ¿no? Es esa grieta o esa fisura intersticial. Bien, bien, muchas gracias por tu aporte. Sí, Sí, hola, de buenas, Catamarca, buenas. ¿cómo están? Saludos a todos, a ¿Qué tal, qué todas. tal? Bien, bueno, pensar la deconstrucción creo que como el análisis de una estructura y en base a ese análisis de una estructura, advertir qué cuestiones tal vez no encajan en lo que aspiro de un proyecto de construcción, ¿no? Y de esa estructura. Me parece que al menos a mí eso me inspira la palabra de construcción. Bien, bien. ¿Y eso que no encaja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y en ese análisis, cuando uno ve una estructura, realmente hay aspectos que nos pueden llamar mucho la atención y que al menos uno advierte que hay ciertos materiales o hay ciertos aspectos de esta estructura que es necesario cambiarlos para eventualmente mejorar esta construcción. Al menos así lo entiendo. Bien, bien. Muy de vuelta, ¿no? Muy importante sus aportes. Yo esto muchas veces lo hago, por ejemplo, en escuelas secundarias y claro, lo que sale es completamente distinto, ¿no? Acá como que ya vienen con algo muy elaborado y no es que van a decir cualquier cosa y la verdad es que se nota mucho la diferencia de contexto y está muy bueno todo lo que están aportando. Bien, ¿alguien más quiere comentar qué le resuena cuando escucha el término de construcción? Yo quería agregar algo. Claro. Hola, 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 ¿qué tal? ¿qué tal? No, a ver, coincidiendo con estas ideas o asociaciones respecto de de desarmar algo, de derrumbarlo, y atendiendo esto que decía, la deconstrucción como un entre, la palabra que se me vino así fue como una apertura. La deconstrucción permite abrir otras posibilidades, abrir otras cosas que van más allá, por ejemplo, de una dicotomía, posicionarse en otro lugar. Bien, 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 me gusta mucho eso, ¿no? Abrir el horizonte de lo posible hacia aquello que Derrida, por ejemplo, llama lo imposible, ¿no? Me parece que Sí. también es algo muy, muy importante lo que acabas de sumar. Bien. Hola, buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Sí, vamos. Yo no veo todas las ventanitas porque estoy, y por eso no sé bien quién está hablando. Si quieren decir su nombre, buenísimo. Jimena es mi nombre, de Jimena. Olavarría, y el aporte para mí, partiendo del concepto construcción, aparece la desconstrucción, que sería lo negativo, ¿no? Cómo se rompe esa construcción fosilizada de la sociedad, y en este caso la periferia es lo que debería estar en ese término de desconstrucción, ingresar a eso que se rompe o a eso que se intenta. Eh, no sé, con la palabra des, que vendría a ser el prefijo de desconstrucción, ¿sí? Volver Bien, a bien. construir algo nuevo con lo que está afuera, que sería la periferia, que es lo que estamos hablando del entre, ¿no? Mostrar lo que ella, esa construcción que está socializada, facilitada por las normas, por las sociedades antiguas, ¿no? Que venimos trayendo. Y la Bien, bien. desconstrucción ahora, este nuevo término, es para eso, para romper con esa construcción, con ese bloque, y que los que están afuera, que están en la periferia, ingresen. Me gusta mucho, ¿no? La idea de la periferia, la idea de lo marginal, ¿no? De eso que es exterior, pero de algún modo también es interior, es algo que es muy caro, ¿no? Al pensamiento de Derrida. Así que está muy bien haberlo sumado. Nicolás, estás con la mano levantada, vamos. Nicolás, no sé si. ¿Estás ahí? A ver. Bueno,
Veo que no estás muteado, pero no sale el sonido. No te estamos escuchando. Si querés probar o escribirlo o apagar el micrófono, volver a prenderlo a ver qué sucede. Mientras, ahí está, a ver. No, sigue sin escucharse, Nicolás. Quizás podrías intentar desconectarte y volver a entrar a la sesión, y Andrea te va a dar de vuelta el ingreso, a ver si eso lo resuelve. O podés escribirlo por chat, ¿sí? Y lo leemos, Nicolás, no hay ningún problema. Bien, no sé si alguien más quiere comentar algo mientras vemos si Nicolás resuelve sus problemas técnicos. Hola, Seba, mi nombre es Inés. Hola Inés, ¿qué tal? No, yo había pensado la deconstrucción también como ir por esos caminos sinuosos, ¿no? Cuando la filosofía se encuentra, el pensamiento filosófico se encuentra en determinadas aporías. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? O sea, digamos, yo no lo encuentro tan ajeno al desarrollo de la historia filosófica. Porque si no habría, yo pienso, ¿no? Si no habría un camino de construcción, ¿sería posible también hablar del desarrollo del pensamiento filosófico? De alguna manera se está construyendo en cada camino que se va tomando, ¿no? De alguna manera es como que cada pensador, digamos, va encontrando huecos por donde hilar su nuevo pensamiento. Yo lo veo así. Bien, me gusta mucho, ¿no? O sea, yo me dedico al pensamiento de Derrida, entonces que alguien diga, che, pero la deconstrucción es la filosofía, claro, yo me siento feliz, ¿no? Obviamente. Sí, claro que es la filosofía, obvio, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa tenemos para hacer que leer a Derrida, gente? O sea, si hay un objetivo de esta charla, es, además de que conozcan a la UNIPE, que es una institución maravillosa, es que se den cuenta que Derrida es lo más grande que hay y que tengan muchas ganas de leer a Derrida. Acá alguien está, pero se me viene a la mente, aguarden. Acá hay algo en el chat, entonces lo voy a leer para que quede en la grabación. Se me viene a la mente, dice Fernando, se me viene a la mente una forma de criticar las estructuras sociales, las categorías, sin embargo no me queda claro si es un medio o un fin para construir algo más, o el fin es exhibir otras posibilidades sin imponer una como la mejor. Muchísimas gracias, Fernando. Ahora vamos a charlar de todo lo que están diciendo. Obviamente que todo esto va a ser retomado, por eso hice ahí mi machete para poder seguir sus aportes, que realmente son aportes y han dado para, me parece que la sumatoria de todo este haz o torbellino de aportes ha dado, ¿no? una noción, me parece, muy vasta, ¿no? de lo que es la deconstrucción y también de lo difícil que es asir la deconstrucción, ¿no? Yo voy a compartir un Power bastante modesto, pero que va a ser una forma de un poco de ilustrar lo que vamos a charlar, ¿sí? Vieron que es de vuelta, ¿no? Vamos a esto del término este que se ha vuelto tan cotidiano, tan parte de nuestra vida cotidiana, que es la deconstrucción, ¿no? Hay que deconstruirse, no hay que deconstruirse. Incluso se habla de grados de la deconstrucción, ¿vieron? Hay grados de la deconstrucción. Vamos a ver dos ejemplos que para mí son muy, muy importantes porque sobre todo pues son muy mundialistas, ¿no? Y los que estamos en Argentina venimos con una manija, mal dicho, ¿no? De mundial tremenda. Entonces tenemos al Dibu Martínez, miren esta imagen, ¿no? Y todos entendemos que el Dibu Martínez está poco deconstruido, ¿no? En esta cuestión de grados, el Dibu Martínez está como muy abajo, ¿no? En esto de la deconstrucción. Fíjense cómo festeja con el trofeo y uno dice, che, lo queremos mucho, ¿no? En la final se mandó una tajada impresionante, es el mejor arquero del mundo según la FIFA, pero acá hay problemas, ¿no? Y entendemos que esos problemas tienen que ver con eso que cotidianamente llamamos la deconstrucción, y entendemos que tiene que ver con esos grados. Y él está muy abajo en la escala de deconstruidos, deconstruidas o deconstruides. Sin embargo, por suerte, ¿no? Tenemos del otro lado a Lionel Messi, ¿no? A ver, Messi no solo es el mejor jugador de fútbol, algunos dicen de la historia, no solo es recontra mega super archimillonario, no solo ganó todo lo que se podía ganar, futbolísticamente hablando, sino que además está muy deconstruido, ¿no? No sé si vieron después del Mundial, salieron de todos lados a hablar, ¿no? De Messi le sacó una foto a Antonella levantando la copa, ¿no? Y diciendo, claro, eso es un macho deconstruido. Anteayer ganó el premio a la FIFA, no lo vi, ¿no? Pero entendí que en un momento de su agradecimiento mandó a dormir a los 3 hijos. Y todos dijeron, eso es un padre amoroso, se dan cuenta, una masculinidad deconstruida. Mandó a dormir a los hijos, o sea, que las niñeras acuesten y hagan dormir
a sus 3 hijos, ¿no? Entonces, no solo es el mejor, sino que encima moralmente es como el ideal a seguir, ¿sí? Nosotros vemos eso y ¿qué hacemos? Nos sentimos mal, ¿no? No somos mega millonarios, no somos el mejor jugador del fútbol de toda la historia, no ganamos ningún trofeo, y encima no estamos tan deconstruidos como él. Entonces decimos, che, ¿qué onda? Otro ejemplo, ¿no? Hay una película que se estrenó en 1997 de Woody Allen, ¿no? Que se llama Deconstructing Harry. ¿Qué hicieron en castellano? Como hacen siempre o muchas veces con los títulos. Dijeron, che, ¿cómo traducimos Deconstructing? Ya sé, dijeron, vamos a ponerle Los secretos de Harry. ¿Por qué hicieron eso? ¿No? Yo digo, no es una locura la traducción que dijeron. Claro, porque interpretaron a la deconstrucción como si tuviera que ver con una especie de desmantelamiento para acceder a un secreto, ¿no? Hay algo oculto, hay algo que tenemos que tratar de sacar a la luz, ¿sí? Hay que develar una verdad. Y la deconstrucción pareciera ser, ¿no?, que en este ejercicio de traducción que hicieron quienes editaron la película al castellano, creo que en Latinoamérica tuvo ese título y en España tuvo otro, pero en principio Los secretos de Harry, bueno, evidentemente tomaron una decisión a la hora de tratar de traducir Deconstructing, y no quisieron poner Deconstruyendo a Harry. Hay una entrevista que da Derrida, donde él explicita que la deconstrucción no tiene nada que ver con lo que pasa en esta película, ¿sí? Porque claro, por si no lo habíamos entendido, ¿sí?, la deconstrucción está muy lejos de el uso, podemos decir, que hace Woody Allen en su película de esa noción, de ese término. Ya que hablamos de Woody Allen, ¿sí?, tenemos que explicitar algo muy importante, ¿no?, que es el hecho de que, al menos en nuestro país, le debemos al feminismo, sobre todo a la lucha por la legalización del aborto, el hecho de que la deconstrucción se haya popularizado, ¿no? Porque justamente apareció esta noción de hay que deconstruirse como macho, ¿no? Está el patriarcado, ¿sí?, y tenemos al Dibu Martínez, que es como un gran representante del patriarcado. Cada vez que tiene un trofeo en la mano, se lo pone para que ocupe el lugar del falo. Entonces este tipo, claro, está cero deconstruido. Del otro lado tenemos a Messi, que después de ganar la Copa del Mundo, se toma el tiempo de tomarle una foto a su esposa con la Copa del Mundo. Y eso es un grado máximo de construcción porque se está deconstruyendo como hombre, ¿no?, como macho. Es un exponente de la deconstrucción de eso que llamamos el patriarcado, ¿no? Y eso de vuelta es un uso que se ha popularizado y mucho, ¿sí? Aparece, gracias a todo esto, ¿no?, me parece que es un gran aporte. A ver, la frecuencia con la que aparece esta noción de deconstrucción está en una relación inversamente proporcional con el rigor en el uso de esta noción, ¿no? Un rigor que ustedes bien supieron exponer en toda su intervención del comienzo, ¿no? Porque realmente todos los aportes, ¿no?, fueron aportes que dieron de algún modo en el clavo, en el sentido de que giraron alrededor de lo que está pensando Derrida acerca de esta noción de construcción. Pero acá hay que hacer una advertencia. No es que yo, como representante de la filosofía o del pensamiento de Derrida, vengo a corregir a la masa ignorante, a ilustrarla, porque claro, dicen deconstrucción y no entienden nada, son ignorantes, entonces yo, el filósofo, claro, vienes a aclarar un poco el panorama, ¿no? Vengo a echar luz sobre eso que están usando de manera confusa, pobres. No, es un uso legítimo el que se hace, ¿no?, de manera cotidiana. Pero yo creo que reconocer la complejidad del pensamiento que está por detrás no hace más que enriquecer nuestra mirada sobre eso que llamamos la realidad, ¿no? Y pongámosle ahí, si quieren, comillas, a la realidad. De vuelta, me parece que no es la intención de un espacio como este, pero de ningún espacio, o no debería ser la intención de ilustrar, ¿sí?, al soberano, ¿no? Claro, pobre masa ignorante que no sabe, no leyó Derrida, entonces no entiende y usa la noción sin saber de qué está hablando. No, sino que la idea es aportar a ese uso, ¿no?, y enriquecerlo. Entonces cuando escuchamos que alguien se está deconstruyendo como macho, bueno, que resuene un poco de todo lo que ustedes aportaron y de lo que vamos a seguir charlando durante esta reunión. Por lo tanto, si hablamos de deconstrucción, hablamos obviamente de este filósofo al que ya he mencionado, que es Jacques Derrida, ¿sí? Jacques Derrida es un filósofo franco-argelino,
nacido en 1930, fallecido en el 2004. Como bien dijo André cuando me presentó, en mi labor de investigador me dedico al pensamiento de Derrida, principalmente, sobre todo a su deriva ético-política. El libro que publiqué en el 2021, que es mi tesis de doctorado, de algún modo trata de pensar la relación sobre todo que hay entre Derrida y Levinas, un filósofo lituano, también nacionalizado francés, y hay una articulación muy importante, ¿no?, entre la ética de Levinas y el pensamiento de la deconstrucción. Si yo tuviera que elegir 3 grandes nombres propios para entender, ¿no?, lo que es la formación de Jacques Derrida, elegiría Husserl, Heidegger, Nietzsche. Husserl, vamos a decir si quieren, el padre de la fenomenología como la conocemos hoy, ¿sí? Por supuesto que cuando hablamos de fenomenología vamos a Kant, pero como la conocemos hoy, la fenomenología nace con Husserl, ¿sí? Heidegger, bueno, ¿para qué hablar de Heidegger, no? Pero Heidegger, formado con Husserl, ¿sí?, el autor de Ser y Tiempo, publicado en 1927, a quien le dedica, y es una dedicación que tiene sus problemas, Heidegger, Ser y Tiempo, es a Husserl, precisamente. Y, por supuesto, otro gran nombre propio es el de Nietzsche. De algún modo, Derrida forma parte de esa familia, para mí, tan querida, de lo que se llama los filósofos y las filósofas post-nietzscheanos y post-nietzscheanas, ¿no? El pensamiento post-nietzscheano. Nietzsche ahí es, como dice Foucault, ¿no?, un generador de discurso y ha abierto, ¿no?, un modo de pensar, una forma, ¿no?, de hacer filosofía, y Derrida obviamente es parte, ¿no?, de esa tradición. Entonces, 3 grandes nombres propios: Husserl, Heidegger y Nietzsche. A esto hay que sumar, por supuesto, que una gran cantidad de nombres propios, porque Derrida está todo el tiempo estableciendo diálogos con la tradición, ¿sí? Por supuesto que ya nombré a Levinas, Saussure, Austin, ¿sí? Bueno, obviamente en sus textos va a aparecer por todos lados Kant, va a aparecer Hegel, ¿sí? Van a aparecer los grandes nombres propios de la historia, de la filosofía. Por supuesto que Marx, ¿no? Para mencionar algunas mínimas, ¿sí?, obras de Derrida. En 1962 publica su primer gran texto, que es La introducción al origen de la geometría de Husserl. Es importante mencionar esto, porque es un texto que le valió muchos premios a Derrida. Y hablando un poco de esto que mencionaron ustedes, de la periferia, de la marginalidad, es interesante cómo se editó este libro. Este libro está traducido por Manantial, ¿no?, al castellano, y está editado como Introducción al origen de la geometría de Husserl, de Derrida, y trae como apéndice la geometría de Husserl. Maravilloso. O sea, Derrida escribió una introducción que es más voluminosa que el texto de Husserl, entonces está editado al revés. La introducción es el libro, y bueno, la geometría de Husserl es el apéndice. Y eso ya nos hace pensar y mucho sobre la deconstrucción y cómo de algún modo eso que sería la periferia, como mencionaron ustedes, la marginalidad, es de algún modo también parte de el adentro, ¿no? En este caso es el libro, ¿no? Y no es una mera exterioridad, aquello que se considera marginal, introductorio, etcétera, etcétera. 1967 es el gran año, ¿sí?, de presentación del pensamiento derridiano, porque publica 3 obras fundamentales en un mismo año, ¿sí? La voz y el fenómeno, que es un texto todavía muy cercano a Husserl, ¿sí? La escritura y la diferencia, que es un libro que recopila conferencias y artículos que Derrida había publicado hasta ese entonces. Allí hay un texto muy importante que se llama Violencia y Metafísica, que es un texto que Derrida dedica al pensamiento de Levinas, y ahora en un rato vamos a hablar de por qué estoy mencionando esto, y de la gramatología, que es un gran texto que abre, hay algunos que dicen, bueno, hay un periodo en Derrida que es pregramatológico y un periodo posgramatológico. Es tan importante ese texto que hay una traducción del curso de lingüística general de Saussure, que es la de Arminio, y Arminio hace una cronología de Saussure, ¿no? Y la cronología termina en 1967 con la publicación de Derrida, de la gramatología de Derrida, ¿no? O sea, fíjense si será importante, ¿no?, este trabajo publicado por el autor franco-argelino. 1972, Márgenes de la filosofía, también un texto muy importante que recopila nuevamente artículos y conferencias. Ahí sucede algo que es lo que algunos llaman el giro ético-político de Derrida, algo que no comparto, pero algunos hablan de un giro ético-político entre los 80 y 90, digamos. Y aparecen textos como Psique Invenciones del Otro, que es una gran compilación, que fue traducida por La Cebra, es muy voluminoso el libro.
un texto fundamental para que nos dedicamos a esto, que es Espectros de Marx, de 1993. Un texto que disparó muchísimas críticas entre aquellos que Derrida llama los hijos de Marx. ¿Sí? Derrida publica Espectros de Marx en el 93, salen todos los herederos de Marx a decir, ah, ahora te haces el guapo y hablas sobre Marx cuando ya cayó el muro de Berlín. Y Derrida dice, y claro, ahora es cuando hay que hablar de Marx, ¿sí? Porque está todo el mundo declarando que Marx ha muerto, ¿no? Bueno, hay todo un debate muy interesante que está compilado por Springer en un texto que se llama Demarcaciones espectrales. Todos estos hijos de Marx salen a criticarlo y Derrida responde con un texto que se llama Marx e hijos. 1994 también un texto fundamental y uno de los más bellos para mí de Derrida que se llama Políticas de la Amistad. Políticas de la Amistad. El último libro, digamos, en forma de libro que se publica de Derrida ya es un texto póstumo que es El animal que luego estoy siguiendo. El sí ahí tiene un jueguito con paréntesis entre siendo y siguiendo, que compila en forma de libro unas conferencias que diera en 1997. Y lo que se está publicando, digamos, de manera póstuma son sus seminarios. ¿Sí? Lo que se decidió en términos editoriales fue publicar sus seminarios de el último al primero. No se respetó el orden, pero ese era el proyecto inicial. Por eso se publicó, el primer seminario que se publicó fue La Bestia y el Soberano, que es el que dictó entre 2001 y 2002. Luego La Pena de Muerte, que es el que se dictó entre 1999 y 2000. Pero, por ejemplo, ahora se publicó y se tradujo La Vida a la Muerte, que es del 75. Entonces, bueno, el orden terminó siendo un poco aleatorio, pero el proyecto inicial era ir del último al primero. ¿Sí? Bien, eso en cuanto a las cuestiones, digamos, vamos a decirlo así, biográficas. Vamos ahora sí a lo que nos importa, que es la deconstrucción. A mí me gusta pensar tres, vamos a decirlo así, ejes, tres fórmulas, tres sentencias que me parece que permiten pensar qué es esto de la deconstrucción, ¿no? En primer lugar, esto tiene que ver con el título de la charla, ¿no? ¿Qué es la deconstrucción? Aproximaciones a un pensamiento, y quedó en el flyer del límite, ¿no? Pero era del límite, ¿no? Un pensamiento del límite. ¿Y por qué un pensamiento del límite, no? Imaginemos que no están los paréntesis acá. Pensamiento del límite. Porque justamente, como bien mencionaron ustedes, si hay algo que es característico de la filosofía de Derrida, es la puesta en cuestión de los límites, la puesta en cuestión de las fronteras. ¿Qué quiere decir eso? Que para Derrida no hay un límite monolítico, ¿no? Solidificado, sino que los límites o las fronteras son múltiples, son plurales. Pero no solo eso, sino que son fragmentarios, están repletos de huecos. Y no solo eso, sino que también son móviles, están en constante cambio, están sometidos a un constante devenir. Para entender esto siempre sugiero lo mismo, pero me parece que hay que leerlo, ¿no? La construcción de la muralla china de Kafka, eso es la deconstrucción, ¿sí? Lean al menos el comienzo, cuando habla del modo en que se construye ese modo discontinuo de construir la muralla, cuando Kafka dice algo así como, la muralla era más hueco que muralla, pero pretendía protegernos de los bárbaros, dice, pero era más hueco que muralla. Bueno, esa es la deconstrucción. Reconocer que las fronteras no son como el muro de Trump. ¿Se acuerdan que Trump quería construir un muro para separar Estados Unidos de México? Infranqueable. Un muro infranqueable. No, no. La frontera, los límites, son como la muralla china, como la piensa Kafka. ¿Y eso qué significa? Que si una frontera, un límite, pretende escindir dos unidades, que obviamente no tienen punto de contacto, es decir, Trump quería que México no tenga punto de contacto con los Estados Unidos, y viceversa. Cuando cuestionamos ese límite único, monolítico, claro y distinto, lo que hacemos al mismo tiempo es poner en crisis esas supuestas unidades escindidas por ese límite. ¿Qué significa esto? Como bien lo adelantaron ustedes. El pensamiento de la deconstrucción implica una crítica a la lógica oposicional binaria que configura nuestra realidad. Tremenda sentencia, ¿sí? La repito. El pensamiento de la deconstrucción implica una crítica a la lógica oposicional binaria que configura nuestra realidad. ¿Qué quiero decir con eso? Aristóteles, la metafísica es el libro, ¿no? Aristóteles dice, quien está dispuesto a no aceptar, o sea, quien no quiere aceptar el principio de no contradicción,
no puede hablar, dice Aristóteles. Dice, ¿y por qué no puede hablar? Claro, dice Aristóteles, porque el momento en que dice casa, no puede querer decir no casa, ¿no? Entonces, en el momento en que emite una palabra y pretende que esa palabra tenga un sentido, está reconociendo lo infranqueable que es el principio de no contradicción. Y el principio de no contradicción es simple, ¿no? No se puede afirmar A y no A, o afirmar A y negar A al mismo tiempo. Y esa es la lógica oposicional binaria, es A o no A. Tercero excluido, no hay nada en el entre. ¿Y por qué digo que esta crítica oposicional binaria no solo configura nuestro pensamiento racional, ¿no? Occidental, lógico? ¿Qué hace calor o no hace calor? Bueno, me tenés que decir si hace o no hace, a ver si veo si salgo abrigado o no. La respuesta siempre cuál es, y más o menos. ¿Qué hago? O me llevo una campera, una bufanda, la malla, la sombrilla, no sé qué hacer. Entonces, no, es A o no A. ¿Por qué digo que esto configura nuestra realidad? Porque Aristóteles en ese mismo libro de la metafísica dice, bueno, supongamos que a pesar de que nuestro interlocutor no acepta el principio de no contradicción, que no solo le impide hablar, si lo rechaza, sino que, dice Aristóteles, le impide hablar consigo mismo, y eso es pensar, dice, ¿no? Porque tampoco puede pensar, porque cuando piensa en casa, no puede pensar en no casa a la vez, entonces ni siquiera puede pensar. Ahora dice, supongamos que igual quiere hablar, y va de algún modo moderando esa sentencia primera, y llega a un punto en el cual dice Aristóteles, a ver, si él va caminando y llega a un abismo y decide frenar, está aceptando el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque está reconociendo que caminar y no caminar no son lo mismo. En el momento en que decide detenerse, porque está aceptando que eso no es lo mismo que no detenerse y caer en el abismo. Es decir, nuestra realidad está estructurada por el principio de no contradicción. Desde el momento que yo tomo este vaso, no puedo aceptar que no estoy tomando este vaso. Dice, se te desmorona la realidad, se te cae la realidad, dice Aristóteles. No tomas nunca agua, no te hidratás y te morís de inanición. Entonces, la praxis cotidiana requiere, dice Aristóteles, aceptar el principio de no contradicción, que, vamos a decirlo de otra manera, es esta lógica oposicional binaria. El bien, el mal, lo justo y lo injusto, lo inteligible, lo sensible, lo universal, lo particular, lo uno, lo múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no hay frontera, por lo tanto, no hay unidades. Entonces acá, pero claro, entonces esto es el relativismo. Es lo mismo decir que hay jugo que no hay jugo, es lo mismo que caminar que no caminar. El pensamiento de la deconstrucción es un nihilismo absoluto que conduce a sostener, ¿no? Cualquier cosa. Podemos afirmar cualquier cosa, por ejemplo, podemos decir que estaría buenísimo que en vez de que lo que es la donación de órganos la regule el Estado, estaría bueno que lo regule el mercado, ¿no? Eso se puede decir, ¿no? A partir del pensamiento de la deconstrucción. Bueno, de ninguna manera, si eso son lecturas que no son lecturas, ¿no? Sobre todo de Derrida. Quien sostiene eso no lee a Derrida, no lee a Nietzsche, y por eso piensa que decir que Dios ha muerto es lo mismo que decir que todo está permitido, y de ninguna manera. A ver, ¿cuál es el problema de la deconstrucción? El problema de la deconstrucción es el uno. El problema no son los límites. El problema es pensar que existe un límite, monolítico, único, claro y distinto. Los límites son múltiples, son plurales, son fragmentarios, son contingentes, son históricos, son móviles. Están repletos de eso que Derrida llama los pasos de frontera. Por lo tanto, no hay unidades monolíticas escindidas por esa frontera. El pensamiento de la deconstrucción es un pensamiento de la contaminación. Contaminación. A, de algún modo, contamina no A, y no A contamina. Y lo digo así para que no pensemos que esto es Hegel. Es la dialéctica hegeliana. No, esto es un anti-hegelianismo. Estoy diciendo un montón de cosas, no porque presuponga que ustedes sepan quién es Hegel, quién es Aristóteles, sino un poco para, invitar a que sigan navegando por estas aguas, sobre todo quienes no se dedican o no frecuentan la filosofía. De vuelta, cuando Nietzsche dice, Dios ha muerto, pero su sombra aún es demasiado larga, lo que está diciendo es, el problema no es Dios, el problema es pensar que es uno. Lo dice Nietzsche cuando dice, los dioses han muerto de risa
cuando escucharan a un Dios decir que Él era el único. Ese es el problema es el uno, no Dios, que es otra forma de decir, el problema no es la verdad, el problema es creer que hay una verdad, que no es lo mismo, de vuelta, porque si uno entiende que Dios ha muerto, entonces todo está permitido, es el relativismo. Nietzsche es un sofista, entonces cualquier enunciado es verdadero o falso, ¿no? Quien hizo alguna vez pensamiento científico o algo de lógica, en una deducción, cuando aparece una contradicción, ¿qué pasa? Todo lo demás es verdadero, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese es el argumento lógico que se utiliza para decir, claro, si vos no aceptás que hay un principio de no contradicción imposible de ser transgredido, cualquier cosa se convierte en verdadera. No cualquier cosa se convierte en verdadera. El problema es que hay que encontrar un criterio para privilegiar un enunciado en detrimento del otro, y ese criterio no puede ser la verdad con mayúsculas, la realidad, lo objetivo, etcétera, etcétera. Hay que inventar otro modo de seleccionar y de privilegiar. Y bueno, a eso se dedica, ¿no? La filosofía de Nietzsche, y yo creo todo el pensamiento post-nietzscheano. Segunda fórmula que me sirve y mucho para pensar la deconstrucción. No más allá, pero más allá dentro. ¿Qué significa esto? Surgió un poco acá esta idea, ¿no? De lo que en el comienzo, ¿no? De la reunión, lo que la estructura deja fuera, la periferia, eso. Y ahí se abre la puerta a algo que les sirve mucho a sus críticos, que es decir, claro, entonces la deconstrucción pretende estar más allá de la metafísica, más allá de la lógica oposicional binaria, más allá de la metafísica de la presencia, ¿no? Porque hay una herencia clara en el pensamiento de la deconstrucción de la destrucción heideggeriana, ¿no? Que es una crítica a la metafísica de la presencia. Derrida se cansa, pero les aseguro que se cansa, o sea, si lo hubieran leído, seguro que nadie puede decir esto, se cansa de repetir. La deconstrucción nunca pretende estar más allá de la tradición en la que se inserta. Es como si dijéramos, a ver, yo, Derrida, ¿en qué lengua voy a escribir si no es la lengua griega heredada, ¿no? De la filosofía, de una tradición de Occidente? ¿Con qué conceptos voy a trabajar si no es con eso? Por supuesto que no estoy más allá. La deconstrucción nunca va a abogar por una fuera, por una exterioridad absoluta, positiva. Y de hecho eso le sirve a Derrida para criticar a otros autores y autoras que sí pretenden estar fuera. Pienso en dos nombres propios, Levinas y Foucault. El texto Violencia y Metafísica lo que le critica a Levinas es eso. Che, ¿cómo haces para salir de eso que está criticando? Si vos estás adentro. A Foucault, ¿qué le dice? A su historia de la locura. No entremos en debate, ¿no? ¿Quién es? Pero le dice a Foucault algo así como, vos pretendés darle voz a aquellos que no tienen voz. Cuando reconoces que la tradición lo que ha hecho fue ejercer una violencia, ser un poder que se choca con los sin voz, y en ese encuentro queda una marca, y eso es lo que vos estás recopilando en tu texto. Sin embargo, vos pretendés no ser un poder, por lo tanto pretendés, digamos, entrar en una relación, o sea, una relación sin violencia, sin poder, con aquellos que no tienen voz, o sea, con la locura. Cuando vos afirmás que la locura es la ausencia de obra. Termina el paréntesis Foucaultiano, abrió un gran debate, Foucault le dio una respuesta muy, muy, muy interesante, que está como apéndice en la historia de la locura, y Derrida después le contesta también, y bueno, nada, todo un cachengue, parece que se pelearon un tiempo, no fue por esto en realidad, fue por cuestiones más que no tienen sentido filosófico, y después se amigaron, no importa. Entonces, no más allá. Sin embargo, el pensamiento de la deconstrucción lo que va a afirmar es que el más allá está dentro, ¿no? Y acá surgió esa idea de, bueno, tira, pero atención que quedan unos restos ahí, ¿no? Y ahí se vislumbró esto que es muy importante en la deconstrucción, que es el más allá está dentro de las estructuras que estamos habitando, que estamos transitando y que nos constituyen. En un texto que se llama Los fines del hombre, Derrida dice algo así. El pensamiento de la deconstrucción no aboga por un estar fuera del edificio y tirar cascotazos desde afuera a ver si se derrumba o no. La deconstrucción es un habitar el edificio, en los cimientos buscar esos restos que están ahí dando vuelta y revolearlo para arriba, ¿no? Pero fíjense el gesto, revolearlo para arriba es que se te caiga la estructura en la cabeza, ¿no? Porque claro, como dice la última entrevista publicada en Vida por Derrida,
la deconstrucción implica un estar en guerra con uno mismo o con una misma, ¿no? Implica una puesta en crisis de nuestras identidades, porque nuestra identidad está construida a partir de esta tradición logo, fono, falo, carnocéntrica. No voy a decir qué es eso, pero investíguenlo. ¿Sí? Nuestra identidad está constituida a partir de esta tradición que al mismo tiempo queremos criticar. Entonces, ¿cómo hacemos para criticarla? Reconociendo que dentro de la estructura a la que nos estamos enfrentando, hay elementos de los cuales esta estructura no puede dar cuenta, ¿no? Estoy retomando algo que apareció en la primera parte. Doy un ejemplo muy claro, creo yo que es muy claro, y después lo vuelvo a repetir. Hay un texto de Platón un diálogo de Platón que se llama el Timeo. En el Timeo, Platón, no importa que no sepa quién es Platón, pero sepamos que él dice, che, hay dos ámbitos, el sensible y el inteligible. El sensible se accede por los sentidos, no tiene existencia, no ofrece conocimiento. El inteligible se accede mediante la razón, existe y nos ofrece un conocimiento verdadero. Lógico posicional binaria. Ahora, en el Timeo dice Platón algo que es maravilloso. Hay algo que se llama la jora. Anda a traducir eso. Vamos a decirle, si quieren, espaciamiento. ¿Qué es la jora? Dice Platón. Es la condición de posibilidad de lo sensible. Es como una apertura que hace posible que lo sensible se manifieste. Por lo tanto, la jora no es ni sensible ni inteligible, claro. Porque es la condición de posibilidad de lo sensible, pero no es una idea, no es inteligible. Por lo tanto, a la jora no se accede ni por los sentidos ni por la razón. ¿Cómo accedemos a la jora? Mediante los sueños, dice Platón. ¿Qué hace Derrida? Lee el Timeo y escribe un libro que se llama Jora. Pero lo que hace es dar cuenta de cómo la filosofía platónica, el sistema platónico, tiene un elemento que es condición de posibilidad suyo, de vuelta, porque la jora es lo que hace posible lo sensible, pero del cual, de ese elemento, el sistema platónico no puede dar cuenta. Es un resto que no puede introyectar, que no puede totalizar, que no puede reducir a la lógica de lo mismo, que no puede interiorizar, que no puede totalizar. No sé si ya dije totalizar, pero lo repito. De vuelta, entonces, la jora es, claro, es fundamental, porque es lo que hace posible lo sensible. Entonces es un elemento fundamental en el sistema platónico. Pero el sistema platónico no puede dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la deconstrucción? Va a enfrentarse a todo aquello que tenga pretensiones de unidad, de totalidad, de sistema cerrado herméticamente sobre sí, como el ser parmenidio, para encontrar cómo tiene elementos que son condición de posibilidad suyo, pero que expresan una exterioridad con relación a ese sistema. Por eso vamos a la tercera fórmula, que es auto-heterodeconstrucción. ¿Qué significa esto? La deconstrucción es un proceso que atraviesa todo aquello que tiene pretensiones de unidad. Un sistema filosófico, un texto, un concepto, una institución, por ejemplo, la democracia, el derecho. La deconstrucción es algo que le acontece a todo aquello que pretende ser un uno, que pretende tener una identidad de vuelta, ¿no? Replegada herméticamente sobre sí. Por eso auto, de autos, sí mismo, hetero, eso otro que habita en lo mismo, deconstrucción. ¿Qué significa eso? Que la deconstrucción no es un método, no es una herramienta, no es como un martillo que yo agarro y digo, voy a empezar a deconstruirme como macho. Entonces agarro el martillo y me lo empiezo a pegar en la cabeza. Che, el Dibu Martínez está poco deconstruido, ¿por qué no habla con Messi así le presta el martillo de la deconstrucción y lo empieza a usar? Y como mínimo deja de festejar así cada que le entregan un premio, ¿no? Porque es desubicadísimo. Y Messi que se siga deconstruyendo, ¿no? Que siga usando el martillo porque en una de esas mañanas lava los platos, Messi. Imagínense, si Messi lava los platos, olvídate, se convierte en una especie de el paradigma del hombre deconstruido. Entonces, de vuelta, no es que está mal, que es usar el concepto de esta manera, pero es importante no entender que desde el pensamiento de Derrida, que es quien acuña, ¿no?, esta fórmula o este término de deconstrucción, la deconstrucción nunca es un método. Ahora, el problema no es solo el uso coloquial que se hace de este término, ¿eh?
porque tiene que ver también con la recepción que hubo de la filosofía derridiana, en primer lugar en los Estados Unidos, donde, como siempre, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, Derrida no es la excepción, en Francia nadie le daba mucha bolilla, en Estados Unidos los departamentos de letras dijeron, che, mirá, acá hay algo interesante, vamos a usarlo como un método de lectura de textos literarios. Y lo empezaron a aplicar, como si fuera un método, una herramienta. Hay una entrevista donde Derrida dice, aquellos que me critican leen o textos que no son míos, y yo digo, claro, de estas personas que hacen deconstrucción pero la toman como si fueran un método, o leen traducciones al inglés mía. Y tiene razón Derrida, las traducciones al inglés de Derrida son tremendas, porque lo que hacen, tratan de domesticar algo que no se deja domesticar. ¿Y qué quiero decir cuando digo domesticar? Tratan de exponerlo como si fuera un método, como si fuera algo claro y distinto. Sí, mirá, querés deconstruir, haz esto. Agarra una estructura, empezá a agrietarla, empezá a romperla y después con los pedacitos que te quedas construí otra cosa. Maravilloso, terminaste de deconstruir. No, no. La deconstrucción es algo que atraviesa de vuelta todo aquello que tiene pretensiones de unidad. Por eso la deconstrucción, dice Derrida, es una solicitación. ¿Qué significa solicitación? ¿No? La etimología nos remite al latín, al solicitare. Solicitare quiere decir un habitar las estructuras de aquello que se quiere criticar y llevarlas al límite. ¿Para qué? Para hacerlas temblar desde el interior. Entonces el pensamiento de la deconstrucción no solo es un pensamiento del límite, sino que también es un pensamiento límite, porque lleva al límite aquello a lo que se enfrenta. ¿Cómo? Habitando esos restos, esos espectros que asedian a todo aquello que pretende ser un uno. La democracia, el derecho, un concepto, la filosofía platónica, historia de la locura de Foucault, etcétera, etcétera. Antes de abrir un espacio para preguntas, consultas y todo lo que surja, hay dos críticas fundamentales a Derrida y que tienen que ver mucho de vuelta, repito, con estas malas lecturas que hace Derrida, que las quiero mencionar para que al menos sepamos que no tienen ningún sentido. La primera ya la mencioné, que es esta idea de, hay dos Derrida. Hay un primer Derrida que pretende criticar a la metafísica porque se piensa que la tiene reclara, que él está fuera de la metafísica, entonces desde ahí la critica. ¿Y qué dicen estos y estas lectores y lectoras poco responsables de Derrida? Dicen, Derrida, ¿y con qué vas a criticar si no es con la misma filosofía, si no es con la misma tradición de la metafísica? Y Derrida va a decir, obvio, claro, no tiene sentido criticarme eso, porque yo nunca pretendí eso. No hay un más allá, el más allá está dentro. ¿Sí? Es como si dijéramos, no hay la metafísica con mayúsculas. Lo que se hereda siempre es una multiplicidad, es una heterogeneidad, habitada por restos. Y la deconstrucción pretende transitar esos restos que son parte de lo heredado, son parte de nuestro legado. Vamos a pensarlo en términos del feminismo para acercarlo un poco a lo que fue la presentación, ¿no? Sino que a partir de la tercera ola del feminismo, del pensamiento de Judith Butler, ¿no? Escribe un texto que se llama El género en disputa, que es el que de algún modo la bisagra entre lo que se llama la segunda ola y la tercera ola del feminismo. Y es un texto muy importante para esa tradición, es un texto muy derridiano, ¿no? Butler dice, la noción de performatividad del género la tomo de Derrida, dice, no de Austin, de Derrida. Pero no del texto donde Derrida habla de la performatividad, sino de un texto donde analiza el cuento de Kafka ante la ley, lo cual es maravilloso, ¿no? Butler dice, lo tomo de ahí, no de cuando... Bueno, no importa, no entremos en tantas cosas. Se vieron que nunca falta el que dice, esto es ideología de género, mañana me identifico con un mapuche, mañana me identifico con una tortuga, con un reloj. Esto es el nihilismo absoluto, el relativismo. De ninguna manera, eso es no leer textos. El pensamiento de Butler, porque es nietzscheano y es derridiano, lo que sostiene es que, la identidad de género es constitutiva de nuestras identidades. No es que tengo en un perchero, antes de salir de mi casa, tengo identidades de género y elijo cuál me pongo. Hoy salgo como hombre, mañana como trans, mañana como tortuga. No, no funciona así. Nadie puede sostener eso si leyó aunque sea el prólogo al género en disputa. ¿Y por qué no funciona así? Porque, la tradición, si queremos llamar del patriarcado, es constitutiva de nuestras identidades. Es que me lo puedo sacar de encima, no es que yo estoy afuera. Ahí está el patriarcado, qué malo, yo estoy afuera porque lavo los platos. Entonces lo puedo criticar desde afuera. No. Es constitutivo de lo que somos. Es constitutivo de la materialidad con la que está configurada nuestra realidad, ¿no? Como dice Bourdieu en
Ay, se me fue el nombre. La dominación masculina, ¿no? Si queremos cambiar esto, hay que hacer estallar la materialidad de la sociedad y construirla de vuelta. Como mínimo hay que empezar por la juguetería, ¿no? Las jugueterías tienen que estallar. O al menos usar otra paleta de colores, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, de vuelta, eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque la deconstrucción nunca, jamás va a abogar por esta idea de el afuera, la exterioridad. No, no, estamos allí dentro, ¿no? Y estamos atravesados por eso. Lo importante es reconocer que eso que nos atraviesa y que nos constituye, eso que hemos heredado, es múltiple, es poroso, es contingente, está repleto de huecos. Según la crítica, de vuelta, quienes leen a Derrida en dos dicen, el primer Derrida es una porquería porque piensa que está afuera, pero en realidad está dentro, y el segundo peor, porque se quiere dedicar a las cuestiones prácticas, ético-políticas, pero en el fondo va a Levinas, una cuestión medio teológica, termina siendo reaccionario, habilita cualquier cosa, no sirve políticamente, o como mínimo es ineficaz. Bueno, acá cierro, ¿no? La deconstrucción es intrínsecamente práctica. Tiene una vocación ético-política por naturaleza. Porque, a ver, otra forma de entender el pensamiento de la deconstrucción es la explicitación de que el otro, la alteridad, es constitutiva de lo mismo. Y la pregunta que asedia a la deconstrucción es la pregunta que hereda de Levinas. A ver, Derrida no lee a Levinas en los 80, ya lo lee en el 67, cuando publica La escritura y la diferencia. Entonces, el pensamiento de Levinas está siempre presente, acompañando el pensamiento de Derrida y el pensamiento de la deconstrucción. Esa es la pregunta que hereda la deconstrucción, es la pregunta que se hace Levinas, que ¿es posible relacionarnos con el otro sin ser una violencia que se ejerce sobre el otro? Por supuesto que la respuesta va a ser muy distinta, ¿no? Pero en principio retoma el mismo problema. Y al mismo tiempo, si el pensamiento de la deconstrucción tiene que ver con todo aquello que pretende ser un uno, no solo hablamos de textos, de conceptos, de sistemas filosóficos, sino que hablamos de instituciones. Al pensamiento de la deconstrucción le interesa toda institución. Por ejemplo, en el seminario 75-76, La vida y la muerte, Derrida dice, este seminario es un contraseminario. En ese momento está participando de un grupo que se llama GREP, que es un grupo de investigación sobre la enseñanza de la filosofía, ¿sí? Pensemos en el contexto de post-mayo francés, toda esa efervescencia, entre otros participaba Bourdieu de ese grupo, están tratando de pensar, che, a ver, ¿podemos cambiar esto? Y Derrida propone, de algún modo, hacer carne eso en un seminario. Y dice, este seminario es un contraseminario, porque lo que viene a hacer es, digamos, va a transitar la institución universitaria, ¿no? La institución educativa, va a transitar la UNIPE, pero tratando de hacer temblar esa institución desde el interior. Por ejemplo, poniendo en cuestión la noción de programa, dice Derrida, entre otras cosas. Entonces, de vuelta, la deconstrucción es intrínsecamente política, no solo ética, sino también política, porque tiene que ver con el reconocimiento de que toda institución tiene como condición de posibilidad algo otro, algo exterior, pero que es constitutivo de esa misma institución. Algo de lo que esa institución no puede dar cuenta. Y la deconstrucción va a tener que ver con poner ahí el dedo y transitar la fisura o la grieta que se genera. Por eso Derrida se puede decir, a quienes dicen, es un nombre de instituciones, ¿no? Ha fundado muchísimas instituciones. Pero también es una muy mala crítica decir, lo que quieren hacer es bombardear toda institución y esto deriva en cualquier cosa, en la lógica neoliberal, antiestatista. No, no. De hecho, Derrida en Espectros de Mar dice, contra el capital financiero internacional, Estado. ¿Sí? Lo explicita, porque claro, todo el mundo piensa que no quiere Estado, entonces quiere capital financiero internacional. No, no. Estado, ¿sí? La única forma de frenar eso. Bien, con esto ha cerrado, si quieren, la parte expositiva de este encuentro. Y ahora volvemos a abrir el espacio para consultas, comentarios, críticas. Todo lo que quieran compartir va a ser más que bienvenido. Bueno, tomo la palabra. Vamos, Marce. Lo primero que diría es que me quedo con un montón de ganas acá. Hay un montón de cosas más, ¿no? Absolutamente. Yo había como anotado algunas cuestiones en lo que te metiste sobre el final, y bueno, por ahí pedirte si querés decirnos algo más, porque una de las cuestiones justamente es esto de esta vocación ética política de la deconstrucción, que vos enunciabas al principio,
bueno, que ahora algo apareció y que sería como interesante profundizar un poquito más en este sentido ético y político, ¿no? Y la otra cuestión sobre la cual yo preguntaba, pero algo también enunciaste, por eso me quedo con ganas, son estas relaciones entre la deconstrucción y el pensamiento de Levinas. O sea, yo he tenido un acercamiento muy autodidacta a Levinas, bastante, sobre todo a partir de la idea del otro, de la otredad, de la hospitalidad, y me metí en Derrida, pero por el lado de la hospitalidad y no tanto por el lado de la deconstrucción, porque bueno, porque he venido trabajando esos temas, ¿no? Y entonces decía, bueno, ¿cuál es esta relación que vos marcás entre esa ética del otro que plantea Levinas y el concepto de deconstrucción? Me parece que está relacionado también con el sentido ético-político. A mí me gustaría escuchar algo más. Yo entiendo que no tenemos tiempo, que los compañeros tienen muchas cosas, pero bueno, recomendar, a ver, en tu libro voy a encontrar algo de esto para seguir leyendo. Bien, bien, gracias Marce por hacer esa aclaración final. O sea, les cuento, Derrida hacía alarde de, les di 10 horas de conferencia, y él lo sentía como una cosa, una proeza, ¿no? Yo digo, lo quiero mucho a Derrida, pero digo, escuchar a Derrida 10 horas debe haber sido como morir lentamente, ¿no? Digo, lo quiero mucho a Derrida, pero escucharlo 10 horas, entonces yo ahora debería decirte, claro, necesitamos mucho tiempo para reconstruir eso, pero puedo sugerir dos cosas que son del mundo de la piratería, pero así es la vida, ¿no? De injusta. Hay una página que se llama Derrida en castellano, ustedes ponen en Google Derrida en castellano, y está escondida en una web que se llama Red Aprender y Cambiar, algo así. Pero pongan Derrida en castellano en Google. Es una página que hizo Horacio Potel, fallecido no hace muchos años, un gran especialista en Derrida, en Heidegger, que hizo estas páginas Nietzsche en castellano, Derrida en castellano y Heidegger en castellano. Tuvo juicios de la Cámara del Libro, de la Alianza, tremendo. Creo que lo ganó, me parece a mí, pero lo maravilloso de esto es que él lo hizo cuando no existía el escáner, tipeaba los textos, ¿sí? Y ahí están los principales textos de Derrida en las mejores traducciones, muchas veces corregidas por Horacio Potel. Hay mucha bibliografía secundaria excepcional, ¿sí? Entonces, Red Aprender y Cambiar, disfruten de eso que es maravilloso y que existe gracias a la web. Y después voy a sugerir modestamente, hay una página que se llama academia.edu, y ahí muchos y muchas que nos dedicamos a estas cuestiones, subimos nuestros artículos y las ponencias que se pueden, digamos, subir. Y yo ahí subo todos mis trabajos que se pueden subir, no mi libro, porque no se puede subir porque Prometeo no sé si le va a gustar. Y bueno, y ahí hay mucho de Levinas, digo, me dedico a eso, así que te invito a que transites esa, y que cualquier cosa me pueden escribir un mail, mi mail es sebaschun@gmail.com, ese es mi mail, porque no me acuerdo el de Unipe cuál es, ese es mi mail personal, cualquier cosa me escriben ahí y generalmente trato de responder. Si es muy extenso y no se puede responder, bueno, vemos qué hacemos. Pero en principio si se puede responder escribiendo, respondo, pero digo, transiten esas páginas que, digo, Red Aprender y Cambiar es maravillosa, la mía modestamente hace lo que puede, y si no, digo, tengo que hacer el chivo, pero mi libro, Democracia por Venir, Ética y Política de la Deconstrucción, se consigue por Prometeo. Ahora, es un libro de vuelta, es mi tesis de doctorado, tiene su densidad, ¿sí? Bueno, nada, es un texto académico, pero intenté, yo cuando lo escribí ya pensé que fuera un libro. Bueno, nada, si lo leen, después me comentan a ver qué les parece. Eso es mi respuesta, Marce, perdón, pero es como Gracias. No, abriste está como... bien, no pretendo que me abras todo eso, No, sino no, que me es orientes como que dónde, me abriste 10 años de trabajo en 2 preguntas. Dije, bien, bien. por eso, Gracias, por gracias. dónde te gracias. Bien, bien. Yo había 2 manos levantadas, pero no sé el orden. Juan David, porque te vi primero, ¿querés hacer tu aporte? Hola, pero yo la levanté de segundo, entonces si te parece, hablo Muy bien, después. gracias, Juan David. No veo. André, ¿vos querés chusmear eso? Porque yo me tengo a mí mismo acá y... Sí, estaba mirando, pero se bajó la mano. Ah, ok, Ahí, ok. a Vamos, Juan ver. David, entonces. Ahí hay alguien, Hola, espera, a ver. Hola, sí, vamos. hola. Mira, mi pregunta es, yo no soy filósofo, pero me gusta el tema. ¿Sí me escuchan? Sí, se Y escucha. entonces, mi pregunta es, quédate un poco con lo que ibas diciendo, ¿qué tanto, y a lo mejor voy a ser muy atrevido lo que voy a decir, qué tanto está la deconstrucción viene a ser un poco resignificación de ciertos conceptos? Porque ahorita que explicabas esta parte de que uno está constituido, digamos, de esta parte como social, cultural, que no se trata nada más de cambiarte en lo físico, sino creo que va en lo profundo. Tiene que hacer una resignificación profunda del concepto. Voy a ponerlo de cognición, por ejemplo. No sé las palabras adecuadas cómo explicarlo,
Pero mi pregunta es si podía, hablando de una forma no filosófica, porque no soy filósofo, no tengo ni idea, pero me llamó la atención el tema de deconstrucción, que tanto la deconstrucción viene a ser una resignificación de ciertas elaboraciones conceptuales internas, profundas, para que den cambio al concepto, ¿no? Entonces te lo pregunto porque te sigo, fue lo que creo que traté de entender, o entendí un poco esta palabra que hablabas, un poquito si es por ahí o no es por ahí, porque sí me llamó la atención mucho, porque creo que no te voy a entrar a la parte política, me quedo primero con la base, primero en la primera parte, se me hace muy interesante para poder llevarlo a otras áreas, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Bien, bien. Creo que entendí tu pregunta, si no cualquier cosa me corregí, ¿sí? Pero, a ver, me parece que el pensamiento de la construcción tiene que ver con reconocer que cuando nos enfrentamos a un concepto, no hay un concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que ese concepto no tiene un sentido unívoco, un sentido detrás, sino que el concepto en sí mismo está atravesando un proceso autoheterodeconstructivo, que significa que ese proceso es una multiplicidad, es una heterogeneidad, como dice Derrida, el sentido se disemina. ¿Qué quiere decir que el sentido se disemina? ¿Que puede querer decir cualquier cosa? No. Que se disemina quiere decir que es una multiplicidad incontable. ¿Por qué? El sentido es múltiple, pero no se puede totalizar, porque si yo lo pudiera totalizar, yo diría, bueno, a ver, tengo la palabrita logos en griego, voy a dar los 200 sentidos posibles, y eso es una forma de totalizar el sentido, ¿no? Bueno, tiene 200 posibilidades, listo, acá está el sentido. No, Derrida dice, no, es una multiplicidad incontable, no lo podés totalizar. Entonces es como que el sentido siempre de vuelta, ¿no? Está en un proceso autoheterodeconstructivo. Entonces, todo concepto, cualquier concepto, está atravesando ese proceso. Cuando uno lee a Derrida, uno ve cómo en la misma escritura derridiana se pone en juego eso, ¿no? Y uno dice, che, pero acá está diciendo invención. Pero a la siguiente oración vuelve a aparecer invención, pero es como si sentimos que no quiere decir lo mismo. Porque él dice en un momento, la invención imposible. La invención sí la hay. Y después habla de la invención. Bueno, la invención para existir, y yo digo, pero si era imposible, si no la hay, ¿por qué ahora me hablas de la invención como si fuera posible y si lo hubiera? Claro, porque en su misma escritura Derrida pone en juego ese movimiento, ¿no? Ese devenir detrás de todo concepto, de todo concepto. Entonces, no solo son los conceptos fundamentales y constitutivos de nuestra identidad, ¿no? Que era un poco lo que yo sostenía, sino que es cualquier concepto. ¿Sí? Cualquier concepto. Sí. Me pregunto ahí porque hay una parte en la que yo he leído un poquito a Peirce, y Peirce plantea esta parte que el significado cambia significante, se va dándose, va cambiando el signo y significando objetos. Hay una especie circular, por llamarla de alguna forma, en que lo que viene a ser una cosa cambia de sentido. No sé si me explique bien, o sea, lo claro, que pero sí, está bien, pero no es lo mismo cambiar de sentido que el sentido se disemine. Porque de vuelta, porque digo, no entremos en esa discusión con Peirce o incluso con Saussure, pero uno diría, pero digo, bueno, no importa, pero es la discusión también con Lacan, ¿no? Ahí habría un mundo de oscuridad, no importa, no hablemos de eso. Pero uno diría, en última instancia el problema es que si cambia el sentido, pero lo podés totalizar, che, mira, tiene 200 sentidos posibles, los totalizamos y escribimos un diccionario, uno diría, bueno, lo tenés controlado, ¿no? Está ahí el sentido, pum, 200 opciones. No es lo mismo decir que cambia, decir, vamos a decir, es inestable, ¿no? Está en constante devenir otro. Está todo el tiempo asediado por esa alteridad constitutiva del concepto. ¿Qué quiere decir Platón cuando dice jora? Andá a saber qué quiere decir, ¿no? Porque, de vuelta, a ver, ¿y por qué no podemos saber qué quiere decir? Claro, porque si yo pudiera darle un sentido a jora, sería una idea. Sería parte del lenguaje. Y el lenguaje remite a una idea o remite a una copia de la idea, que es lo sensible. Pero jora no es ni sensible ni inteligible. Entonces, ¿qué es la jora? Y andá a saber. Lean, si quieren, La Différance de Derrida, un texto hermoso del 68, donde justamente dice, ¿qué es la différance? Y andás a ver qué es la... Qué manera de resumir el texto, ¿no? Dice esto Derrida, andás a ver qué es la différance, punto, termina el texto. No, da muchos rodeos para tratar de exponer eso, ¿no? Que la différance justamente, lo digo rápido y no sé si se va a entender, pero es la condición de posibilidad de los efectos de sentido. Entonces la différance no puede ser ni un concepto ni tener un sentido, porque es la condición de posibilidad de los sentidos. Eso hay que explicarlo, ¿no? Pero la vida es dura. Dale, ahora sí, Juan David, vamos. Gracias. Bueno, a mí me interesó la clase principalmente porque, bueno, no soy de acá, como podrán notar.
Llevo un año en Argentina y trabajo temas de género y de masculinidades y no me lo había encontrado en mi país, yo soy de Colombia. La expresión de construcción tan espontánea para hablar de ciertas formas de relacionamientos. Sí, es una expresión que eventualmente escuchaba, pero aquí es muy constante y me parece interesante en un principio, me pareció interesante el uso, pero siempre me quedó como faltando comprender, sabía pues que el origen está en la filosofía derridiana, pero ante la dificultad de Derrida, pues como que siempre lo tomé, lo fui aplazando para entender a qué va el concepto. Escuchándote al principio, me quedo con esta expresión que utilizas de que no es, para Derrida, la deconstrucción no es tanto un más allá, sino un más acá. No sé si lo reproduzco bien. Que lo que se trata no es de traer una nueva versión mejorada de lo que hay, sino de explorar al interior precisamente de lo existente posibilidades que quedan ocultas por el uso cotidiano, natural de los términos. Y trataba pues como de poner eso en contexto y se me venía a la cabeza un texto que estuve revisando hace poco, pues no lo he trabajado, pero me llamó la atención un texto de Eve Kosofsky-Sedgwick que se llama Epistemología de Armario, donde hace una revisión de varios autores y entre otros de Nietzsche, y pensaba que podría eso, no sé qué pensás, servir como ejemplo precisamente de construcción, es decir, sabemos que Nietzsche en muchos aspectos es un pensador misógino y no es algo que esté escondido. De hecho, es explícita la misoginia de Nietzsche en muchos pasajes. Una lectura general de la deconstrucción pasaría por decir, o una lectura popular de la deconstrucción pasaría por decir que Nietzsche no es un autor muy adecuado para pensar el género precisamente por su misoginia. Pensaría que lo que hace Ed Kosofsky es totalmente lo contrario, leer a Nietzsche de forma deconstructiva. Es decir, ya sabemos que explícitamente hay misoginia en Nietzsche. Ahora, vamos a ir no más allá de Nietzsche, sino dentro de Nietzsche, los espacios que quedan entre líneas, y lo que se encuentra allí es precisamente el hecho, no sé si lo digo bien, como la pluma femenina de Nietzsche o la capacidad de Nietzsche de ser un autor en medio de su misoginia explícita, tremendamente femenino, incluso un autor valioso de recuperar para un pensamiento feminista. Entonces Bien, bien. Mm. pensaba algo así, no sé si Bien, lo... bien. Sí, sí, voy a Y tratar bueno, Sí, sí. y se me ocurría después, o sea, como que reflexionando sobre esto, se me ocurría también el caso que ponías al principio del Dibu, que en efecto es un gesto abiertamente machista, pero si pensamos al Dibu no como un deconstruido, sino, o sea, si no pensamos la deconstrucción como una identidad de personas, como decir Messi deconstruido, Dibu no deconstruido, sino que, bueno, ya dijiste que la deconstrucción no es propiamente un método, no sabría cómo nombrarlo, pero si tratamos de pensar de forma deconstructiva la situación del Dibu, podríamos ver en medio de su machismo, que lo es, elementos interesantes. Pienso, por ejemplo, la selección argentina que la prensa internacional la había generizado, la había feminizado en muchos aspectos en contra de la virilidad de otros equipos, el hecho de que la selección argentina hubiera quedado campeón y hubiera sido en Qatar el acontecimiento, qué sé yo, de la premiación donde Dibu hace este gesto, pues uno podría encontrar en ese machismo del Dibu una reivindicación por ese sujeto subalterno que sería el sujeto latinoamericano, por ejemplo, y estaría en consonancia con una reivindicación feminista, qué sé yo, o sea, no sé Bien, bien. hasta qué Sí, punto sí. pues pienso además, pero se me ocurre como darle un uso a la expresión de construcción más allá de pensarlo como identidades, no decir Dibu no deconstruido, Messi deconstruido, sino una vez superado el paradigma de la identidad, si se quiere pensar
deconstructivamente aquello que explícitamente podríamos decir es machista, bueno, o racista, o qué sé yo. Bien, vamos a, de la manera más sintética posible, a responder. Con relación a Nietzsche, te sugiero que leas, capaz que ya lo leíste, ¿no? Digo, pero para todos y todas, leer Espolones, los estilos de Nietzsche, que es un texto de Derrida, que está justamente abocado al problema de lo femenino, de la mujer en Nietzsche, ¿no? Y justamente Derrida lo que hace en ese texto es ir a contrapelo, o sea, epistemología del closet, no recuerdo de qué año es, pero me imagino que puede ser posterior, ¿no? Y Espolones, los estilos de Nietzsche, ¿no? Es un texto que justamente va en esta línea. ¿En qué sentido? Va en la línea de decir, bueno, atención, que cuando los textos misóginos de Nietzsche, cuando Nietzsche está criticando a la mujer, lo que está criticando es al hombre, ¿no? No lo puedo explicar todo eso porque el tiempo es finito, pero en principio lo que está diciendo está de algún modo entrando en tensión con lo que es la primera ola del feminismo y esa, vamos a decirlo así, justamente esa necesidad de igualarse, ¿no? Obviamente en términos de derecho, ¿no? Pero igualarse con relación al hombre, ¿no? Y hay una reivindicación de lo femenino en Nietzsche, ¿no? Que es lo que toma Derrida, y la mujer como la verdad de la ausencia de verdad. Y en ese sentido, justamente, la ausencia de verdad de lo femenino, la mujer, lo femenino no tiene una esencia, no ancla en una biología, no ancla en un sexo, sino que justamente la verdad es la superficialidad del velo, en contraposición a la actitud viril, que lo que pretende justamente es develar, ¿no? Y volvemos al comienzo de la reunión, acceder al secreto, acceder a lo verdadero de lo femenino. Bueno, hay una lectura que para mí es muy potente, y no es por el hecho de reivindicar a Nietzsche, o decir, al final Nietzsche era un feminista, sino para ver qué nos permite pensar Nietzsche, ¿no? Y reconocer de vuelta, dice Derrida, que en sus textos más misóginos lo que hay es una crítica al hombre. Y yo creo que su lectura se apoya fuertemente en los textos de Nietzsche, ¿eh? Digo, el otro día estaba trabajando el Zaratustra y ahí lo dice, ¿no? El problema de que ya no hay mujeres, o sea, que la mujer se masculinizó, lo dice de manera explícita Nietzsche, ¿no? Entonces ahí está el problema. Lo segundo, digo, también, no, esto da para echar un montón, pero hay que entender esto de la performatividad del género, ¿no? Cuando Butler habla de la performatividad, ¿por qué dice eso? Porque lo que dice es, claro, el género está en un proceso auto-heterodeconstructivo. Entonces, performativamente se tiene que estar, vamos a decir así, sosteniendo a sí mismo constantemente. No es que está el hombre y la mujer, listo. Sebastián es un hombre heterosexual, se terminó. No, está todo el tiempo atravesado por lo otro de sí. ¿Sí? Como todo aquello que pretende tener una identidad está corroído por aquello que es constitutivo, pero de lo cual no puede dar cuenta. Entonces, ¿sí? Performatividad del género significa que tenemos que estar todo el tiempo mediante, vamos a decir, prácticas, mediante ritos, ¿no? Confirmando esa masculinidad o confirmando esa feminidad, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esto segundo que mencionaba. Solo para abrir así, nada, y hay que seguir navegando por esas aguas porque estos debates son, no sé si decir infinitos, pero nada, muy, muy complejos. Siguiente, ahí mi amigo Matías Sabas. Vamos. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo quisiera saber simplemente cómo es tomado el tema de, digo, para mí, quien dice ser un deconstruido ya se está apropiando de una unidad, de decir, o sea, o soy deconstruido o no. Entonces, netamente, ¿cómo se rompe o si es para siempre un bucle? Porque digo, estar deconstruido o estar deconstruyéndose es para siempre, porque si no, una vez que vos decís, yo soy netamente un deconstruido, ya te unificás en una, no sé si en una idea, es así. Y por ejemplo, el caso del Dibu es, bueno, él cada vez que gana un premio usa o hace los gestos que hace, pero después, por ejemplo, da notas diciendo que hay temas que los trata con su psicólogo, entonces, o sea, le construye ciertos sectores de la masculinidad, pero después vuelve a las ideas. Y bueno, quisiera saber ¿cómo es eso? Si es uno se deconstruye de una vez o es para siempre, porque romper moldes y multiplicidad de cosas, bueno, nada, eso quería saber. Bien, está muy bien la pregunta. Uno diría, claro, no es que uno va a romper el molde se está rompiendo todo el tiempo, ¿no? Y la performatividad del género tiene que ver con eso, ¿no? Che, tu masculinidad está todo el tiempo en crisis. Entonces vos tenés que, si la querés sostener, reafirmarla constantemente para poder anclar en una identidad. Soy macho. Entonces, ¿en qué consiste, ¿no? Este gesto deconstructivo? En justamente explicitar, ¿sí?, esa imposibilidad de identificarnos plenamente con lo masculino, en primer lugar, ¿no? Decir, bueno, ahora no hay el macho, no hay el hombre. Y por supuesto tampoco anclar en una identidad del deconstruido. Yo, por ejemplo, en mi casa cocino. Ah, listo, ya está. Estoy más deconstruido que Messi, pues, ¿no? Yo también cocino. Bueno, no, si no el mundo, digo, sería muy triste, ¿no?
Digo, lo que hay que reconocer es, sí, está bien, cocino, pero ocupa un montón de lugares que tienen que ver con el privilegio del hombre, ¿no? Por ejemplo, yo soy el que tiene un lugar privilegiado en el exterior de nuestro hogar cuando tiene que trabajar. Y las tareas de cuidado en ese momento anclan en la que es mi esposa, mi compañera, ¿no? Entonces uno dice, bueno, eso lo tenés que explicitar, Sebastián, porque si no, con el hecho de cocinar no alcanza, ¿no? Vos tenés que hacerte cargo de que seguir reponiendo un montón de lugares que tienen que ver con el patriarcado, con una dominación, con una jerarquía, con una relación de poder, una relación de sumisión, y ese explicitar, de algún modo, abre la puerta de vuelta, ¿no? A reconfigurar, pero de vuelta, no hay una identidad de lo reconfigurado. Ah, listo, ya está, alcancé, terminó. No, es un constante proceso y es muy importante entender esto, ¿no? En Derrida no hay una teleología, ¿no? Es que, listo, es un proceso hasta que lleguemos todos y todas a ser como Messi. No, no termina en Messi, ¿no? Pensemos en el derecho. Derrida dice, bueno, no expliquemos esto, ¿no? Pero dice, la justicia sirve para asegurar la perfectibilidad infinita del derecho. ¿Qué significa eso? ¿No? Para motorizar la deconstrucción incesante del derecho que no tiene un telos, no tiene un fin. No es que llega un momento y dice, listo, ya está, terminamos, alcanzamos. Ahora tenemos la justicia encarnada en leyes. No, eso no puede suceder. Perfectibilidad quiere decir, che, ahora el aborto es legal, seguro y gratuito en nuestro país. Listo, inmediatamente hay que poner en crisis esas normas, esas leyes, porque seguramente están siendo violentas con relación a algún tipo de exterioridad que queda fuera de esa norma, ¿sí? Y eso me parece que es lo que motoriza el pensamiento de la deconstrucción, y por eso el pensamiento de la deconstrucción es un pensamiento, como dice Derrida, hipercrítico, ¿no? Ustedes al comienzo mencionaron crítico, dice Derrida, es hipercrítico. ¿Por qué? Porque incluso pone en crisis la noción de crítica heredada de la modernidad, ¿sí? Hasta ese punto llega la puesta en crisis que nos brinda el pensamiento de la deconstrucción. Seba, perdón, hay Sí. una pregunta, bueno, la de la relación entre el concepto de performatividad en Butler, más o menos ya me parece que la estuviste reponiendo, pero hay una que apunta sobre todo a cómo pensar la democracia, no la voy a leer tal cual, pero quizás, no sé si se puede decir algo al respecto. Fernando preguntaba cómo desde la deconstrucción poder pensar la democracia. Entiendo que lo que dice Fernando, lo que intenta preguntar es, bueno, cómo poderla pensar mejor. Bien, bien. Si les parece, vamos a cerrar con esta pregunta, sobre todo porque nos extendimos del tiempo, y de vuelta, brindo mi mail o redes sociales, lo que sea, para que me pregunten lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué voy a cenar esta noche? También me lo pueden preguntar, y ahora les respondo, no sé, pero me lo pueden preguntar también. Entonces, lo que sea, mail, redes sociales, y voy a hacer lo posible por, nada, dar cuenta de todo lo que sea necesario, y sobre todo que haya surgido esta charla, ¿no? Porque la idea de esto es, nada, poder justamente abrir a la discusión y al pensamiento. Democracia. Tenemos que hablar entonces de lo que Derrida llama la democracia por venir. ¿Qué es la democracia por venir? ¿Una utopía, un ideal? No, no, la democracia por venir es justamente aquello que nos permite reconocer que la democracia nunca puede expresarse históricamente. ¿Por qué? Porque al momento de materializarse en la historia, se traiciona a sí misma. Lo digo rápido, vamos a... ¿vieron? La democracia, vamos a Rousseau, el contrato social, ¿no? La democracia, ¿no? Mariano Moreno, claro, el contrato social. Bueno, si leyeron el contrato social van a ver lo complejo que es ese texto, ¿no? Por ejemplo, Rousseau dice, hay que obligar a ser libre, ¿no? Eso es maravilloso. Y si no quiero ser libre, ¿qué pasa, Rousseau? Palo y a la bolsa, ¿no? El padre de la democracia. Rousseau dice en ese texto, la democracia es un gobierno para ángeles. Lo que está diciendo es, esto, olvídate, no lo pongas en práctica. No se puede poner en práctica. ¿Y por qué no se puede poner en práctica? Por la conflictividad irreductible que es constitutiva del lazo social. Entonces, ¿para qué sirve la democracia? Para poner en cuestión, para criticar toda expresión de la democracia. ¿Por qué? Porque toda democracia está dejando afuera a un otro de su configuración social. Lo dice Derrida más o menos así, ¿no? Como la democracia, dice, es la aristocracia del mayor número, ¿no? Ya que hablamos de Butler, pensemos en Butler, ¿no? Cuando habla de los cuerpos que importan. Dice ya, todo entramado social se configura a partir de una mismidad, de una normalidad, como diría Rancière, de una repartición de lo sensible. Hay cuerpos que son visibles y voces que se pueden escuchar, que son racionales, que son parte del demos, y hay cuerpos monstruosos, ¿sí? Cuerpos que no son parte de la norma, y voces que no son logos, ¿no? Son sonidos guturales que están fuera, ¿no? Del entramado social. Ahora, lo que dice Butler, digo, y esto es muy derridiano, ¿no? Ese afuera es constitutivo del adentro. Es lo que permite justamente construir el límite
entre el adentro y el afuera, esa exterioridad. Entonces, es un más allá que está dentro, volviendo a la fórmula del comienzo. Entonces, ¿para qué sirve la democracia por venir, ¿no? Pensando en términos derridianos? La democracia por venir sirve de vuelta para estar dando cuenta de ese proceso auto-hetero-deconstructivo que atraviesa toda expresión histórica de eso que llamamos la democracia. Dicho en términos muy peronistas, es como la ampliación de derechos, ¿no? Digo, no es que sea peronista, digo, pero ayuda a entender lo que está pensando Derrida, ¿no? Hay que estar todo el tiempo ampliando derechos. Todo el tiempo ampliando derechos. ¿Pero por qué? Porque nunca se termina. No podemos, listo, ya amplió un montón de derechos. Ahora el aborto es legal, seguro y gratuito. Listo, me voy a dormir porque esto es la democracia. Se terminó. No, pará. ¿Qué pasa con las identidades trans? Veamos estadísticamente qué le pasa a las personas trans. ¿Cuál es su expectativa de vida? ¿De qué suelen trabajar? ¿No? Porque ahí quiere decir que la democracia tiene problemas, ¿no? Hay un otre, ¿sí? de nuestra democracia que está sufriendo una violencia constante. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Sí? Yo le digo que esto realmente me toca en carne propia. ¿Sí? ¿Puede ir a la escuela una persona que tiene epilepsia refractaria, como es el caso de mi hija? ¿Saben cuál es la respuesta? No. ¿Sí? Mi hija hace un año que no está escolarizada. Y vos decís, che, pero ¿cómo puede ser? Vos de construcción. Mi compañera es trabajadora social, o sea, no es que somos dos personas que dijimos, che, a ver, bueno, no sé cómo será esto. Estamos todo el tiempo en el baile de la educación, qué sé yo. Pero claro, es un otro radicalmente otro, es tan otro que no es parte del demos. No es parte del derecho a ser educado o educada. Entonces, claro, patada. ¿Sí? Digo, voy a algo biográfico porque me toca muy de cerca, pero para entender, ¿no? Un poco por qué la deconstrucción es intrínsecamente ética y política, porque tiene que ver con esos otros que están siempre fuera del orden, ¿no? De lo social, de la repartición de lo sensible. Y es al mismo tiempo, de vuelta, aún abogar porque esos otros sean parte. No es ir a otro lado, no es construir una utopía, sino que es, como dijo alguien en el comienzo, ¿no? Abrir a más posibilidades. Claro, es abrir el horizonte de lo posible. ¿Hacia qué? Hacia aquello que llamamos lo imposible. ¿Por qué? Porque lo posible está configurado históricamente a partir de nuestro aquí y ahora. Cierro con esto. Siempre uso el mismo ejemplo y sirve. Estamos en una habitación oscura, no vemos nada, prendemos la linternita del celular. Eso que alcanzamos a iluminar es lo posible. ¿Qué es lo imposible? Lo que está más allá de la luz. No es que no se puede realizar, es que desde nuestro horizonte no lo reconocemos como algo posible, como algo que tenga que ver con nuestro presente. ¿No? Eso tiene que ver con la deconstrucción, con la diferencia, con el porvenir, con el acontecimiento, con lo otro, ¿no? En la filosofía derridiana. Bueno, abrimos 1.500.000 cosas. Así es la vida de Injusta cuando nada, es un encuentro para abrir justamente, ya que estamos hablando de la apertura. Así que nada, invito a que recorran esa web, vean mis artículos, me pueden escribir, y bueno, nada. Seguramente nos veremos en alguna otra ocasión. No sé si, André, vos querés agregar algo más. No, por mí no. Solamente agradecer la participación de todos y de todas quienes se sumaron, un montón de gente. Desde la UNIPE les agradecemos, como que Seba también, agradecerle porque la verdad estuvo muy buena su conversatorio, su charla, no sé cómo decirle. Y bueno, esperemos que se sigan sumando, quedan para el día de mañana y de pasado algunas otras charlas que se van a estar dando dentro de lo que es el espacio de filosofía, dentro de UNIPE y dentro de la formación general. Así que bueno, eso nomás, un agradecimiento y nos estamos viendo. Bueno, gracias a quienes están dejando sus saludos ahí en el chat. ¿Sí? Les mandamos el saludo de vuelta. Perdón que no pudimos leer todo el chat, pero yo tengo 31 mensajes y es complejo, pero de vuelta, me pueden escribir un mail, no hay problema. Así que ahí seguimos con la charla. Les mandamos un abrazo. Gracias, Andrea. Gracias, querido. Adiós, Cierro. adiós.